Hola a todos de nuevo, mi nombre es Tatiana y formo parte del equipo de PMM Innovation Group. Les doy la bienvenida desde España y Estados Unidos a todos los asistentes que están el día de hoy, desde todas las partes del mundo que nos están acompañando. Bienvenidos a otro evento más del webinar Tech Dates, patrocinado por PMM Innovation Group. El propósito de este webinar es desarrollar temas enfocados en la actualidad industrial que permitan a nuestros espectadores empaparse de nuevas ideas y conocimientos durante una hora con nuestro ponente. El día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Miró, ingeniero en aplicaciones en Atendos. Nuestro webinar de hoy es gestión de activos estratégicas, mantenimiento basado en condición en la estrategia del mantenimiento. Em, en primer lugar, quisiera realizarles unas recomendaciones por parte de PMM Innovation Group. Les comento que en colaboración con la UPV y otras empresas patrocinadoras anunciamos esta oportunidad única para conocer el papel de la digitalización en el futuro sostenible de las pequeñas y medianas empresas españolas. Si quieren dar un paso adelante en la digitalización de su empresa y estar al día en las últimas tendencias y tecnologías, no pueden perderse nuestro próximo evento, que se realizará el 13 de junio del 2024 en la UPV, las jornadas de digitalización del mantenimiento industrial en las pymes. Contaremos con 10 ponentes expertos, dentro de los cuales forma parte el doctor Guillermo Miro, y quisiera recomendarles este evento a todas las personas que, que tengan la oportunidad de estar en Valencia o residan en Valencia, de poder asistir. Pueden escanear el código QR para mayor información o también preguntarnos a través de nuestras redes sociales o a través del chat para poder ayudarles con la inscripción. Les animo a que puedan entrar en nuestra web y obtener mucha más información. También por parte de PMM Innovation Group quisiera recomendarles nuestro programa de posgrado en gestión del mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética. Es un programa 100% online con 6 meses de duración, cuenta con doble titulación y las inscripciones están abiertas. Para más información también en nuestra web PMM Business School o a través de nuestras redes sociales pueden contactarnos para poder pedir mayor información. También quisiera recomendarles nuestro primer capítulo gratuito de nuestro libro de tip para la transformación digital en la gestión de activos, escrita por el doctor Luigi Amendola. Pueden escanear el código QR para descargarse el primer capítulo o también adquirirlo a través de nuestra tienda Store o a través de Amazon. Les recomiendo que descarguen el libro y puedan disfrutarlo. Y ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, les doy la bienvenida a este webinar y les recuerdo que pueden realizar sus preguntas a través del chat o a través de la plataforma de preguntas y respuestas, que una vez finalice la ponencia serán respondidas en directo para cualquier duda que tengan. Y nada, les doy la bienvenida y comentarles también que contamos con un canal en YouTube para que no se puedan perder ninguno de nuestros webinars y también para que una vez se suba el vídeo grabado a YouTube puedan verlo en cualquier momento. Y nada, ahora mismo, sin ánimo de haceros esperar más, les doy la bienvenida y les dejo con el doctor Guillermo Miró y espero que disfruten del webinar y pueden realizar cualquier pregunta a través del chat. Muchas gracias. Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes. ¿Se oye bien, Tatiana? Sí, se oye bien, Guillermo. Perfecto. Vale, pues comienzo a compartir pantalla. A ver, vale, de acuerdo. Pues nada, en principio aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Como bien ha dicho Tatiana, es un placer para mí poder estar en estos eventos organizados por PMM. Gracias al grupo PMM en general por la invitación. Dentro de mi especialidad vamos a hablar sobre eso, ¿no? El monitoreo basado en condición dentro de la estrategia de mantenimiento y bueno, vamos a ver algunas ideas que, como ha dicho Tatiana, esperemos que sean alimento para las mentes inquietas y puedan ayudarles a mejorar en su vida profesional. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es eso, ¿no? La gestión de activos como estrategia empresarial, es decir, cómo enfocamos la gestión de activos de manera seria, de manera integral dentro de la empresa y cómo encajaría dentro de una estrategia de mantenimiento lo que se conoce como monitoreo basado en condición. ¿De acuerdo? Entonces, la temática es esta. Y nuestro objetivo es llegar a una planta o a un proceso productivo ideal
donde no haya el overall equipment efficiency, es decir, la eficiencia del equipo sea siempre 100%, que no haya paradas no programadas y demás. ¿Cómo llegamos a esto? Pues al final es un enfoque, como comentábamos, estratégico y por lo tanto integral. Es un enfoque que requiere de soluciones. Una posible solución es el monitoreo de condición. Evidentemente hay que entender que nuestra gestión de activos va a tener unas, unas, eh, unas clasificaciones y unos interrogantes, que es decir, lo que serían activos críticos. Y luego es importante entender que la empresa como un conjunto tiene que estar alineada con este objetivo nuestro de gestión de activos, ¿no? De estrategia de mantenimiento. Todo esto relacionado con los últimos avances en digitalización, en Industria 4.0 y demás, y también, pues eso, siempre enfocados en el mantenimiento. Entonces, la pregunta inicial es, ¿por qué monitorizar? ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de monitorizar? Pues hay varios objetivos, ¿no? Es decir, nosotros, las cosas que se monitorizan tienen varios objetivos, pues por ejemplo, conocer la normalidad de algo, es decir, cuando nosotros estudiamos el clima, por ejemplo, y decimos que el tiempo es normal para una época, significa que el tiempo se ha monitorizado durante mucho tiempo, el clima, para poder em, aceptar este clima como normal, ¿no? Luego, evidentemente, a nivel industrial, lo importante es controlar el proceso, es decir, es un proceso que requiere de ser controlado y por lo tanto, sin una información, sin un feedback del proceso, no podemos saber si el proceso está funcionando bien o mal, por lo tanto, lo controlamos. Otra cosa importante de monitorización es la protección, es decir, elementos que querramos proteger tenemos que conocer cómo están, pues por ejemplo, nuestra salud, nuestro vehículo, nuestra casa, todo requiere de una monitorización para ser protegido, eh, para ser evaluado, ¿no? Y por último, monitorizar también nos ayuda a programar eventos, es decir, a interactuar con la vida de nuestro activo de una manera reglada, de una manera programada. Entonces, de cara a entender la monitorización, lo más importante es entender cómo se miden las variables. Y básicamente, en general, siendo no muy técnicos, podríamos hablar de que hay tres maneras, ¿de acuerdo? Hay una manera que se llama offline, fuera de línea, hay una manera que se llama continua, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos lo que es la manera online o Internet of Things o digital, que es una variación del continuo con ciertas casuísticas. Entonces, la monitorización offline, pues básicamente es un proceso de visualización sin registros. Es decir, yo me acerco a un panel, miro la temperatura, veo que está en 35 grados y me voy. La ventaja es que es muy fácil de implementar. Es decir, simplemente a un operario yo le comento, vete ahí, mira que la presión esté en 3 bar o acércate y mira que la temperatura esté en 50 grados. Es decir, es muy fácil de implementar, pero tiene muchas desventajas. No hay seguimiento, evidentemente, porque a no ser que el operario se acuerde o se lo apunte, no hay un seguimiento. No hay análisis de datos, evidentemente, no sabemos si hace un mes cuánto medía y si ha cambiado y demás. Y por lo tanto, esto provoca una difícil toma de decisiones. Es decir, no podemos tomar decisiones si no tenemos datos, si no tenemos información. Por otro lado, un sistema continuo como podría ser una escala de planta o un sistema DCS, son sistemas que nos permiten un control avanzado del proceso. Es decir, tener un panel con 20 temperaturas y 20 presiones de un sistema de papelera o lo que sea, es muy interesante porque nos permite ver en tiempo real y continuamente cuál es el estado del equipo y puedes meter múltiples señales, ¿no? Pues presión, temperatura, lo que queramos. Pero la desventaja es que normalmente los SCADA y los DCS tienen poco acceso a la información. No poco acceso en el sentido de estar limitados, sino de la capacidad que tenemos de manipular,
de asistir a los datos con información y, por supuesto, lo que comentamos, ¿no? También difícil de analizar, de extraer conclusiones basados en esos datos. Es muy fácil poner una alarma muy básica, pero lo que es análisis de datos es más complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, este sería un ejemplo de visualización en continuo, ¿no? Un sistema de adquisición, visualizamos, pero ya está. Con la llegada de la industria 4.0 nos hemos encontrado en un nuevo paradigma, que es el paradigma de el Internet of Things, la industria 4.0, la digitalización, en el cual el proceso de visualización y de datos está conectado e integrado con otras muchísimas plataformas, ¿de acuerdo? La ventaja principal es eso, que podemos combinar diferentes fuentes de datos. Al combinar diferentes fuentes de datos de diferente índole, nos permite tomar decisiones en tiempo real, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, se toma ventajas de tecnologías avanzadas de comunicación y procesamiento. Pues estamos hablando de comunicaciones inalámbricas, de soporte cloud a las soluciones de almacenamiento y análisis, es decir, estamos aprovechando tecnología que se ha desarrollado en los últimos 10 años. Es decir, tecnología muy potente, muy novedosa, con muchas ventajas con respecto a tecnologías mucho más maduras que ya están en campo desde hace tiempo. ¿Cuál es la principal desventaja? Pues que es un proceso nuevo, básicamente, y esto tiene asociada una cantidad de retos tecnológicos y culturales muy grandes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante entender para un gestor de activos si esta integración de digitalización es interesante parcialmente, es interesante por áreas, etcétera. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo de lo que se conoce como plataformas cloud o un desarrollo de IoT, ¿no? A partir de diferentes bases de datos que pueden integrar, por ejemplo, órdenes de trabajo, pueden integrar información de mantenimiento, pueden integrar pedidos, pueden integrar eh, presupuestos de obras. Es decir, tú puedes alimentar con un montón de fuentes diferentes un sistema que cataloga, descubre, conecta los datos y con ello genera información relevante, es decir, visualizaciones y desarrollos de inteligencia sobre estos datos. Es decir, algo que antes era muy difícil porque era muy importante juntar diferentes fuentes de datos para hacerlo ahora con lo que es el IoT, con lo que es la digitalización, nos permite integrar muchísimos datos de diferente índole y que un ordenador, una inteligencia, un algoritmo nos ayude a entenderlos mejor para tomar mejores decisiones, ¿no? Es un sistema muy potente. ¿Cuál elegir? Pues bueno, esto es un poco la criticidad, ¿no? Aquí viene el concepto de criticidad. Y por poner un ejemplo, aquí estamos viendo, pues, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un activo que sería nuestro cuerpo y de un modo de fallo que fuera la diabetes, pues aquí podemos ver diferentes maneras de monitorizar el, lo que es la diabetes, ¿no? La glucosa en sangre. Pues hay gente que lo hace offline, es decir, que va a un laboratorio, se toma una muestra y se va. Hay gente que se lo hace en continuo, es decir, que lleva un dispositivo encima y que puede medir en todo momento su contenido en glucosa y luego pues hay aparatos más avanzados que están continuamente recogiendo los datos, subiéndolos a la nube, midiendo además tu pulso, midiendo además tu temperatura corporal y integrando esos datos en la nube para avisarte de pues, cambios bruscos, etcétera, ¿no? Son diferentes maneras de atacar el problema. Pero claro, ¿cuál elegir? Pues para elegir hay que conocer, hay que aprender, hay que estudiar y para eso lo más importante, llevándolo ya a la empresa, es si conocemos realmente nuestra empresa. ¿De acuerdo? El proceso productivo lo conocemos bien, conocemos los activos, es decir, los activos críticos, conocemos qué máquinas tenemos, conocemos qué máquinas dan fallo, cuándo dan fallo, por qué dan fallo, cuáles son las más puñeteras, cuáles menos. Conocemos las infraestructuras, conocemos si la comunicación en planta, si la alimentación en planta, si el flujo de información dentro de planta es
el correcto, es adecuado para soportar todo lo que queremos implementar. Y por último, y no menos importante, ¿no? Siempre está muy manido el tema, pero creo que es importante. ¿Conocemos a las personas que pueden liderar estos cambios en nuestra empresa? Toda esta información es importante, ¿no? Y esto se puede desarrollar, pues aquí habría 4 webinars, uno para cada uno de estos procesos, pero bueno, vamos a hablar hoy sobre todo de activos críticos, ¿no? Y relacionándolo con lo de la glucosa, evidentemente una persona que no sufra diabetes no tiene por qué llevar un glucómetro en línea. Pues aquí lo mismo, no todas las máquinas pueden o deben ser tratadas de la misma manera. Entonces, 2 máquinas idénticas, dependiendo de su criticidad, pueden llevarnos a decisiones totalmente diferentes, ¿no? Aquí podemos ver la misma bomba, ¿de acuerdo? Pero en este lado tenemos una bomba no crítica donde las medidas de mitigación del mantenimiento en cuanto a lubricación, por ejemplo, son más limitadas. Pues tenemos un tapón respirador, un visor de nivel, el aceite no es común y no tiene monitoreo de condición. Pero en cambio, una bomba, la misma bomba, el mismo aparato, el mismo cacharro, para una aplicación súper crítica, puede tener una criticidad respecto al mantenimiento totalmente diferente, que es lo que se ve aquí. Pues tenemos, en lugar de un tapón respirador, tenemos un filtro desecante que asegura que no haya agua en el sistema, ¿no? Como agente corrosivo y como agente de degradación del aceite. Luego, como podemos ver también, hay unos pañuelos en el suelo, unos trapos en el suelo, unos absorbentes para detectar rápidamente fugas de aceite en el suelo. El aceite es mucho mejor, es decir, es un aceite mucho más caro y este sistema tiene monitoreo de condición en línea. Y el criterio de mantenimiento sobre este sistema, en este caso la limpieza del fluido, es decir, cómo de sucio está el fluido, es mucho más exigente que la primera. Por lo tanto, nosotros, como gestores de activos, o como en la vida en general, tenemos que conocer cuáles son nuestros activos críticos y cuidarlos de manera adecuada. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo mismo un ok que un aplauso, ¿no? Cada activo crítico se merece un cariño diferente, ¿no? Antes de continuar, vamos a ver un pequeño vídeo de nuestros patrocinadores PMM, ¿de acuerdo? En la era de la industria 4.0, el panorama está experimentando una revolución sin marcha atrás. ¿Qué deben hacer las empresas para seguir una estrategia adecuada que les permita sobrevivir en un entorno cambiante y competitivo? De cada 10 pymes, 6 necesitan una estrategia de digitalización. En este contexto, la estrategia de digitalización se vuelve no solo relevante, es fundamental para la supervivencia y la competitividad de las empresas. Tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big Data y muchas más están transformando la forma en que concebimos y llevamos a cabo el mantenimiento de la industria. Por eso lo esperamos el día 13 de junio en la Universidad Politécnica de Valencia, en la jornada de digitalización del mantenimiento industrial en las pymes. Si eres director de mantenimiento, director de producción, director de supply chain o de finanzas, esta es tu oportunidad. Haremos más de 10 ponentes hablando sobre las últimas estrategias para optimizar costos en mantenimiento y producción u operaciones en las pymes. Es la era de cambiar a la cuarta revolución industrial. Muy bien, pues bueno, estamos de lleno en este tema, en este webinar, o sea que me alegro mucho de poder continuar. Como os decía, ¿no? Pues bueno, ligado con todo este tema de la digitalización, en cuanto al mantenimiento industrial, la parte de mantenimiento industrial que más se ha aprovechado de lo que es la digitalización y la gestión de activos digitalizada y demás es lo que se conoce como monitoreo de condición, ¿no? CBM, Condition Based Monitoring en inglés.
¿De acuerdo? Entonces, el monitoreo de condición es un enfoque sistemático para la supervisión y evaluación continua del estado operativo de equipos, sistemas o procesos. ¿De acuerdo? Evidentemente, para esta evaluación continua se requiere recopilación de datos en tiempo real o periódicos, pero bueno, sobre todo aquí vamos a hablar de tiempo real, para detectar los cambios significativos en las condiciones de funcionamiento que puedan indicar un deterioro o un potencial fallo. Y el monitoreo de condición moderno o más avanzado se beneficia de tecnologías avanzadas como sensores, modelos, inteligencia artificial, sistemas de gestión de datos para poder mejorar esa fiabilidad y esa eficiencia operativa. Pero vamos a ir primero un paso atrás, ¿de acuerdo? Para entender el concepto del mantenimiento basado en condición, ¿de acuerdo? Las estrategias de mantenimiento según los estándares internacionales, por ejemplo, el estándar ISO, define entre 3 y 4 grandes grupos, dependiendo de cómo se entiendan, de mantenimiento, de estrategias de mantenimiento. El más común o el más conocido es el mantenimiento preventivo, ¿de acuerdo? Es decir, el mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento en los países de habla hispana, mantenimiento preventivo normalmente se le conoce al basado en periodos, es decir, el aceite de mi auto lo cambio cada 2 años, mis ruedas las cambio cada 10.000 kilómetros, tengo que cambiarle la pila al dispositivo cada 6 meses, etcétera, ¿no? Este es el mantenimiento más común. Hay mantenimientos que son correctivos, es decir, mantenimientos que se rompen un equipo y hasta que no se rompe no se cambia. Eso sería mantenimiento correctivo. Y luego tenemos dos mantenimientos más avanzados, que sería el mantenimiento basado en condición, que es el mantenimiento también que le he llamado predictivo en inglés, y luego el mantenimiento del diseño, es decir, hacer diseños o mantenimiento proactivo, mantenimiento de clase mundial, en el cual los mantenimientos, o sea, el mantenimiento se integra en la fase de diseño para minimizar modos de fallo detectados en su operación en sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos toda esa variación de estrategias de mantenimiento a implementar en nuestra empresa. ¿Cuál es la que hay que utilizar? Pues evidentemente, si preguntas, la gente te diría, pues evidentemente, run to failure no, porque es muy caro, el mantenimiento periódico está bien, pero ¿para qué cambiar el aceite 6 meses si lo puedo aguantar 3 años? Y evidentemente el condition-based maintenance o mantenimiento predictivo, si puedo predecir algo, sería genial. Y por último, el mantenimiento proactivo, clase mundial basado en diseño, sería lo mejor. Pero esto no es cierto. Lo cierto es que todos los mantenimientos son importantes, porque esto está ligado con lo comentado en la criticidad de los activos. No todos los activos van a necesitar un mantenimiento de clase mundial, sino que un mantenimiento de clase mundial implica entender también cuáles de estos mantenimientos, tipos de mantenimiento o estrategias de mantenimiento aplican a cada equipo y con cada equipo tomar las decisiones adecuadas, ¿de acuerdo? Ese es el punto importante para mí aquí. Y la digitalización, pues bueno, esta frase es muy manida de Darwin, me ayuda a explicar, pues eso, cómo hemos sido una generación o una especie, la humana, que en los últimos 30 años ha visto cambios nunca antes vistos en su manera de realizar su vida en sociedad. Es decir, estamos hablando de que hace 30 años todos los trabajos tenían una parte de manual importante, o 40 años, y ahora la gran mayoría de personas trabaja frente a una computadora, ¿no? Y su mayor trabajo no es físico, sino que es mental. Por lo tanto, esos cambios nos aplican como empresas, como profesionales y como personas. Por ejemplo, un ejemplo que conozco yo mucho está relacionado con el mantenimiento en industria y la fuerza de trabajo presente en la industria. A medida que perfiles senior han ido dejando las industrias, ha escapado un tipo de conocimiento que ya no es recuperado por las generaciones más nuevas, porque son generaciones diferentes. Las generaciones antiguas eran generaciones mucho más físicas y utilizaban, por decirlo así, mucho más las manos y
y los eventos físicos para entender las cosas, mientras que las generaciones nuevas están mucho más relacionadas con datos, pantallas, visualización, información. Hemos pasado de una era de física a una era de la información y por lo tanto las herramientas para la fuerza de trabajo deben de ser diferentes. ¿De acuerdo? Y por lo tanto esa adaptación a los cambios nos ayudará a poder realizar una gestión de activos también adaptada a nuestra fuerza de trabajo, ¿no? A nuestras personas involucradas en estos quehaceres, ¿no? Y en cuanto a qué ocurre con la digitalización, pues todos estos cambios son difíciles, son retadores, challenging, ¿no? En inglés, son retadores. ¿Por qué? Porque a nuevas tecnologías, nuevos retos, por ejemplo, la calidad de las comunicaciones y IT-OT, ¿no? Cuando se diseñaron las plantas industriales, el objetivo era hacer un proceso productivo adecuado y no una infraestructura adecuada. Por lo tanto, pues se hizo una línea de comunicaciones general, luego se añadió, luego está hecho como por fases, como por parches, como por pedazos. Por lo tanto, una estrategia de digitalización también tiene que basarse en una infraestructura de digitalización. No podemos afrontar un proyecto de digitalización sin antes evaluar cuál es nuestra capacidad de afrontarlo. Estoy hablando de infraestructura, puedo hablar de servidores, puedo hablar de comunicaciones, puedo hablar de conocimiento dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Y eso está relacionado con la madurez de la organización. ¿Están los diferentes apartados de la organización preparados para ese cambio de digitalización? ¿Está la gente de planta preparada? ¿Está la gente de finanzas preparada? ¿Está la gente de marketing preparada? La madurez de la organización es imprescindible evaluarla previamente a intentar un proceso de digitalización de la industria, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este es Dilbert, que es unos cómics de ingenieros donde el jefe es muy reacio a ese cambio, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso puede pasar, que nosotros creamos que es una mejora, pero la alta dirección no lo tenga claro. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestra organización muy bien. Nuevos retos, ciberseguridad. No todos los días recibimos correos del príncipe nigeriano, pero conocemos casos en prensa de empresas que han comprometido su viabilidad y su trabajo por culpa de ataques de ciberseguridad, ¿no? Hay un caso muy famoso de una empresa pública de transportes que perdió 4 millones de euros debido a un problema de ciberseguridad. Por lo tanto, digitalizar un proceso sí, pero teniendo en cuenta de que todo lo que vaya a Internet puede ser potencialmente atacado. Tenemos que ser capaces de generar esos entornos seguros para nuestros datos. Igual que hacemos seguridad física en la planta, pues seguridad cibernética. Y por último, en cuanto a digitalización en general, el concepto de Big Data es importante, ¿no? Porque análisis de datos es un concepto muy bonito, pero muy sufrido, porque la gente se cree que coges una coctelera, echas ahí los Excel de los pedidos, echas un poquito de mantenimiento, lo agitas todo junto y te da información relevante. Y eso no es cierto. Manejar grandes datos requiere de un cambio de concepto. Y especialmente mantenimiento normalmente, por decirlo así, es little data, ¿no? Yo me gusta llamarle little data porque es más sencillo que big data, pero en otras industrias, o sea, y en otros procesos de digitalización es muy complicado, ¿no? Tiene su enjundia, ¿no? En cuanto a lo que es monitoreo basado en condición, ¿es un reto este cambio? Pues por supuesto. Podemos venir de una caricatura del monitoreo basado en condición con pegatinas, listas, luces, todo esto, llegar a la industria 4.0, pues es retador, es un cambio grande. Y tenemos que saber si lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, pero evidentemente de cara a poderlo hacer es necesario un enfoque integral, ¿no? Estratégico, para poder, igual que con todo, integrar soluciones de monitorización de condición. Y esto incluye 4 grandes herramientas.
O sea, 4 grandes grupos, ¿no? Uno es tecnologías, otro es herramientas, otros procedimientos y por último, siempre lo pongo el último, pero creo que debería ser el primero, es el equipo, ¿vale? Las personas tienen que estar al frente de este cambio. Entonces, en este apartado vamos a ver tecnologías de monitoreo basado en condición, vamos a ver un poquito las estándares y luego vamos a ver cómo las tecnologías de monitorización de basado en condición se han movido hacia la industria 4.0, ¿de acuerdo? Hacia la IoT y la digitalización y veremos los dos ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, empezamos por la más sencilla, monitorización visual. Pues de acuerdo, inspección directa, que puede ser, pues eso, una persona que lea un manómetro, lea un visualizador, o, por ejemplo, en sistemas lubricados mecánicos, una boroscopia, es decir, un sistema que mediante una cámara de fibra óptica pueda detectar daños en equipos lubricados, ¿no? Pero, bueno, esto sigue siendo una cosa entre offline, ¿no? Pero si lo llevamos a la industria 4.0, por ejemplo, las industrias están aprovechando mucho del uso de robots, ¿no? Y ahora vamos a ver un vídeo que lo explica muy bien. The workplace is starting to look a little different. Meet your new inspector, Animal, an autonomous mobile robot ready to optimize facility maintenance. Our one-time show-and-go process teaches the Animal where to go and what to do for repetitive inspection routines. With a customizable payload, your Animal collects and reports thermal, acoustic, and visual equipment data for a more accurate and up-to-date picture of your facility's health. Animal's design allows your robotic teammate to tackle even the most complex industrial terrain. From the factory floor to the depths of your processing plant, the Animal doesn't skip a beat. Looks like we have an issue in Sector 7. No problem. The Animal simply reports the incident so a technician can quickly respond. A collaboration that reduces downtime and focuses your skilled staff on high-value activities. Animal goes anywhere, but with a robotic fleet, you can go everywhere. Deploy your fleet throughout your plants and have your own team of robots working on different tasks around the clock. Workplaces can be hazardous or unpleasant, but Animal doesn't mind. These machines are tough, resilient, and oh yeah, 100% waterproof. Getting started is easy with your dedicated Animal trainer. Our team of robotic engineers are on site and on call to set up and maintain your fleet of Animals. Intelligent robots, a better way to collect better data. Unleash your Animal today and let robots go anywhere. Anybotics. La verdad es que esta tecnología es una tecnología que realmente es una estrategia de cambio, ¿no? De una monitorización visual básica que un cliente apunta a programar un robot que se pasea por toda la planta, por zonas de atmósfera explosiva, por zonas de paso pequeño, espacios confinados, y puede ayudar a monitorizar. Esto puede medir, por ejemplo, 4 veces al día, bueno, 4 o 24, pero puede medir a periodos continuos, puede conectarse directamente con el SCADA y, como hemos visto, avisar a un operador para que tome una acción. Es decir, son sistemas muy avanzados de monitorización visual y realmente es un elemento que no cambia tanto, ¿no? Pero todo lo que es drones, robótica y demás ha llegado para también al mantenimiento industrial. The workplace. En cuanto a tecnologías de monitorización, otra muy importante son las vibraciones. Las vibraciones son clásicas, son uno de los elementos más veteranos y más expandidos en cuanto a monitorización de equipos, sobre todo equipos rotativos, aunque también equipos estáticos, y pueden ayudar, pues eso, a detectar un montón de situaciones relacionadas con rodamientos, con engranajes, con desalineaciones, con ventiladores. Básicamente se detecta el movimiento mecánico, las vibraciones y se relacionan con modos de fallo, tanto en tiempo como en frecuencia. ¿Cuál es el avance en Industria 4.0? Pues evidentemente todo lo que tiene que ver con monitorización de vibraciones inalámbrica y remota. Es decir, ahora hay dispositivos que ya no tienen que estar cableados, no tienes que ir con tu analizador de vibraciones a la máquina, sino que con un imán, tan sencillo como un imán, puedes conectar
el acelerómetro y sus comunicaciones inalámbricas para tener con muy poco esfuerzo y de manera centralizada información de todos los activos que te interesen en tiempo real. ¿De acuerdo? Otra tecnología que es muy novedosa, que también ha llegado al tema de vibraciones, es lo que se conoce como amplificación de movimiento. ¿De acuerdo? Y se utiliza sobre todo para detectar problemas de holguras y demás. Este es un proyecto muy interesante de unos partners de Sudáfrica, pero bueno, es una empresa global. Y con estos sistemas lo que nos permite es monitorizar los movimientos de la máquina en tiempo real. Mediante una cámara, de manera no invasiva, somos capaces de amplificar los movimientos de la máquina y detectar problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en este caso pues hay un problema con el tornillo o con la base de la máquina que está provocando pues, esa vibración y ese desalineamiento, ¿no? En el caso de esta reductora se puede ver cómo el modo de oscilación tiene que ver con pues, que hay un tornillo suelto y demás, ¿no? Son, son esas tecnologías. Este sistema no es online, este es offline, ¿no? Este se mide en externo, pero esto antes era mucho más difícil de detectar, ¿no? Por lo tanto, estas tecnologías pueden ayudar a detectar ciertos modos de fallo. Otra tecnología de monitorización no invasiva es la monitorización de temperatura, ¿no? La monitorización de temperatura mediante termografía, pues se puede utilizar en muchas industrias, eléctrica, mecánica, incluso edificación, para detectar pues, anomalías de temperatura y demás. También se puede llevar en línea, ¿no? Y bueno, por hablar un poco más de la parte que yo controlo más, que es la parte de lubricación, la tecnología más estándar o más madura es lo que se conoce como monitorización de lubricantes. Y para ello, lo que hacemos es tomar una muestra de aceite y enviarla a un laboratorio, ¿no? Que serían las dos imágenes de la izquierda. Es decir, sería como un análisis de sangre. ¿De acuerdo? Y luego, en cuanto a lubricación, pues hay sistemas que nos permiten monitorizar la lubricación mediante ultrasonidos. ¿De acuerdo? ¿Cómo llevar esto a la industria 4.0? Pues, por ejemplo, con el trabajo que realizo en mi empresa actual, en Atendos, en la cual nos dedicamos a proveer de soluciones de monitorización en línea del lubricante. En este producto de Solver, ahora veremos el vídeo. En este caso, la solución de monitorización pasa por integrar tecnología inteligente en la propia máquina, ¿de acuerdo? En lugar de tomar una muestra y mandarla al laboratorio, lo que se hace es en tiempo real medir información relevante sobre la máquina para tomar mejores decisiones de mantenimiento. ¿De acuerdo? En este caso es un microscopio que se instala en línea para poder conocer la contaminación, la condición del aceite y el estado del desgaste de la máquina, ¿no? Entonces, esto es un cambio con respecto a la muestra de aceite, por supuesto, porque puedes pasar de monitorear cada 6 meses una muestra a pasar a medir cada pocos minutos. Es un cambio muy sustancial. ¿De acuerdo? Y en cuanto a, por poner otro ejemplo de la lubricación, también podemos hacer inteligentes los lubricadores y que ellos mismos dispensen la grasa a los rodamientos dependiendo de los ultrasonidos recibidos, ¿no? Relacionado con los ultrasonidos, también se pueden utilizar como herramienta de mantenimiento. ¿De acuerdo?
los ultrasonidos se utilizan mucho para detectar fugas, para detectar condiciones de rodamiento y demás, y podemos pasar de unos equipos portátiles que nos den información a pasar, por ejemplo, a equipos relacionados con visión de ruido en tiempo real, ¿no? Cámaras acústicas se llaman. Esto es una novedad muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, estos sistemas ya no tienes que acercarte a la máquina, sino que mediante una cámara, mediante un sistema lejano no invasivo, te permite detectar de manera lejana, que esto es crítico en ciertas industrias, detectar pues, ultrasonidos, ruidos y demás, ¿no? Son sistemas muy interesantes que pueden ser de interés para vosotros. Y por último, pues bueno, en cuanto a otra tecnología de monitoreo basado en condiciones, el análisis de corriente para motores eléctricos, que podemos pasar de un equipo portátil a sistemas en línea que mediante soluciones de comunicación inalámbrica nos informan sobre el análisis de corriente y el estudio de consumo de energía de toda nuestra planta, ¿no? De una manera no invasiva, ¿no? Y sencilla. ¿Cuál elegir? Aquí viene la otra pregunta, ¿no? Yo, por curiosidad, hice una búsqueda en Google y encontré todas estas curvas, esto se conoce como la curva PF, es decir, la curva de fallo, es decir, de cómo va perdiendo la condición el activo y cómo detectarlo, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, habla que el primero es vibración, aquí habla que el primero es ultrasonidos y aquí habla que el primero es oil analysis, ¿vale? Simplemente hacer una búsqueda en Google y buscar curva PF. No se sabe cuál es la mejor, porque depende, ya lo siento, pero depende del activo y del modo de fallo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante entender qué modo de fallo estamos buscando para poder entender cuál es la mejor tecnología monitoreo de condición o la combinación de varias, ¿de acuerdo? Combinar es ganar normalmente. Vibraciones y aceite funcionan muy bien en línea y todas te pueden indicar diferentes aspectos de ese fallo, ¿no? Al final es un prisma y dependiendo de la cara con el que lo mires verás una información u otra, pero colaborar es ganar. ¿De acuerdo? En cuanto a herramientas, ¿qué herramientas estamos hablando aquí? Pues herramientas digitales, ¿de acuerdo? Herramientas de integración de información. La más clásica es un Gmao, ¿de acuerdo? Es importante entender cómo un Gmao, como un MES nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Para ingresar, analizar y extraer conclusiones de múltiples fuentes en tiempo real, ¿no? Cada vez más los Gmaos se están haciendo más inteligentes, más conectados y esto es crucial para una estrategia de digitalización, ¿no? Pero para mí lo más importante es conocer la herramienta de Gmao no solo desde un punto de vista de utilización, sino un punto de vista de equipo, ¿de acuerdo? Y conocer quién está detrás de las bambalinas, ¿no? Porque una persona que sea un SME, un experto en la materia, puede ayudar a entender mejor un proceso de mantenimiento, ¿no? Y por lo tanto, ese enfoque en expertise en cualquier empresa, ¿no? Pero en el caso de los Gmaos, es importante entender quién está detrás de cara a entender si ha entendido el mantenimiento de la misma manera que lo entendemos nosotros, ¿no? O la gestión de activos. Y luego, por último, por penúltimo, los procedimientos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que entender que una estrategia de gestión de activos, digitalizada o no, requiere de un procedimiento y hay estándares internacionales como ISO o ASTM que los ponen en papel, es decir, que les dan un aspecto, y luego hay implementadores que nos ayudan a llevar ese estándar a la realidad. Y, por ejemplo, en el caso del grupo PMM tenemos que son expertos en la ISO 55000 de gestión de activos y ellos pueden ayudar o esta parte de procedimentar pueden soportar con su experiencia pues ese proceso de mejora, ¿no? Y contar con implementadores puede ayudar de cara a hacerlo más rápido, más fácil y con más experiencia, ¿no? Y por último, y la parte más importante y la que más tiene que ver con esto es el equipo, ¿de acuerdo? En este caso hablamos de monitoreo basado en condición, hablamos de gestión de activos, de mantenimiento. El equipo encargado de como mantenimiento, fiabilidad, gestión de activos es imprescindible, ¿de acuerdo? Es muy importante. Entonces, si empezamos por la dotación, hay que darles las tecnologías y herramientas adecuadas, ¿de acuerdo? Luego,
evidentemente habría que pasar a la formación, es decir, estas tecnologías, si no se saben utilizar, no aportan valor. Por lo tanto, hay formación, pues por ejemplo, lubricación está empresas como Noria, empresas como Mobius Institute, empresas de diferente ámbito que dan, o PMM, que dan formación sobre mantenimiento, ¿no? Sobre herramientas de mantenimiento, que esto ayuda a conocer más. Luego, certificar a los equipos de mantenimiento también es importante. Tenemos varias certificaciones, bueno, también creo que PMM también tiene alguna, pero en lubricación está el ISML, el STL, el SMRP, Mobius también tiene certificaciones, es decir, que la gente sea capaz de demostrar su conocimiento y por último, y no menos importante, es el reconocimiento. Y aquí siempre hacemos una broma o hacemos un comentario y es que la gente de mantenimiento normalmente es la gente que menos se valora en la empresa. Y eso es importante cambiarlo. Por lo tanto, por ejemplo, aquí estamos viendo unos premios que se entregan de lubricación a la empresa que mejor haya implementado un programa de lubricación. Pues si estamos implementando un programa de lubricación, no hacerlo por gusto, sino también entender la faceta de reconocimiento profesional que puede tener para el equipo. Y en base a eso, pues apoyar a que nuestro equipo, nuestros líderes de mantenimiento estén alineados con esa visión de mejorar, de estrategia, de digitalización, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿lo podemos hacer? Pues con todo este mix de tecnologías, herramientas, procedimientos y equipos, evidentemente, pues y con un poco de trabajo, por supuesto, lo podremos hacer, ¿de acuerdo? Y una implementación va a llevar a una mejora en la gestión de activos de la empresa. Por último, para terminar, aquí veo el comentario que ha hecho Tatiana de una nueva lectura de Luigi Amendola. Y nada, si tenéis alguna pregunta o respuesta, la podemos ver ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo pendiente de cualquier pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos un par de preguntas. La primera Muy bien. sería, la estrategia de mantenimiento CBM, ¿cómo se relaciona con el RCM, el mantenimiento centrado en la confiabilidad? Yo creo que son, bueno, igual que Industria 4.0 y digitalización, son maneras de expresar un concepto que está muy, muy ligado, ¿no? Fiabilidad normalmente viene más de empresas americanas y CBM viene más a lo mejor del entorno europeo, del entorno latino. Por lo tanto, yo creo que son conceptos equivalentes. ¿De acuerdo? Sí que es importante para mí la diferencia entre monitorización y mantenimiento, porque RCM, igual que CBM, puede significar mantenimiento basado en condición o monitorización basado en condición, y lo mismo para RCM. Pero sí que es importante, yo creo que son conceptos equivalentes, pero sí, monitorización no es lo mismo que mantenimiento, ¿de acuerdo? Y aquí hemos hablado todo el rato de monitorización basada en condición, es decir, nuestro mantenimiento tiene monitorización basada en condición, pero tiene muchas otras cosas que si no están, no va a funcionar. Por lo tanto, es importante entender qué es monitorización y qué es mantenimiento, ¿de acuerdo? Perfecto, Guillermo. La siguiente pregunta, ¿cómo justifico al equipo directivo la inversión de este tipo de tecnologías dentro de mi organización? Las soluciones más exitosas es mediante lo que se conoce como ROI, ¿no? Return of Investment. Evidentemente, dependiendo de qué tecnología, lo más, si quieres hacerlo genérico, hay información en Internet, dependiendo del tipo de tecnología, pues hay diferentes ROIs, pues yo qué sé, pues puedes encontrar en Noria, puedes encontrar en Mobius, sobre ROIs generales. Pero si estás hablando de tu activo, de tu industria, es importante hacer un estudio previo, ¿no? Muchos de nuestros clientes, de cara a justificar el ROI, hacen un trabajo previo de cuánto cuesta cada parada, cómo podríamos evitar esa parada y demás, y puedes conseguir ROIs de millones de euros. Pero para ello tienes que trabajar sobre tu conocimiento, porque lamentablemente la empresa proveedora de tecnología o de procedimiento o de herramientas no conoce tus gastos operativos, pero tú sí, por lo tanto puedes hacer ese balance de cara a justificarlo a la alta dirección. Es cierto que ahora mismo hay otro par de enfoques interesantes. Uno es el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Monitorizar un proceso que no estaba monitorizado antes ayuda a la seguridad, es decir, pues por ejemplo, un sistema
crítico que no estaba monitorizado por vibraciones y que la gente pasaba por al lado, que pudiera romper y hacer daño a una persona, si se monitoriza y se evalúa, eso entra mucho, por lo tanto lo que es HSE, Health and Safety, eso también entra. Y por otra parte, la parte de, o sea, hay tres partes: digitalización, es decir, ahora hay fondos específicos de las empresas para digitalización y también se puede entrar por ahí. Y por último, la parte de ambiental. La parte de environmental tiene también que ver con, por ejemplo, en lubricación, la reducción del consumo de aceite. Si tú eres capaz de justificar que vas a reducir la huella de carbono de la empresa, eso no es económico, pero se valora mucho de cara a justificar un proyecto frente a la alta dirección, ¿de acuerdo? Son esos 4 ejes que hemos hablado. Perfecto. Aquí tenemos también una pregunta. Si selecciono la tecnología al utilizar de acuerdo con mis modos de fallo, ¿cómo integro las señales para realizar un monitoreo continuo? ¿Cuál es el proceso general independiente del software que use? Ahí justo has dicho la frase clara, que es el software. Evidentemente, de cara a integrar varias tecnologías, hay que intentar huir de los silos de información. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, voy a hablar de casos de trabajo. Si un cliente tiene vibraciones, no nos interesa que utilice el software de vibraciones y el software de los sensores de aceite de la misma manera. No, tenemos que encontrar la manera de conectar toda esa información, porque si generamos silos de información separada no va a ayudar. Por lo tanto, es importante entender que un proyecto de digitalización incluye infraestructura, incluye configuraciones, incluye gestionar los datos desde un silo mucho más amplio. Por lo tanto, escapar y eso es importante que se comente desde el principio, escapar de soluciones cerradas para cada producto, sino conectividad entre los productos o entre las tecnologías o entre las herramientas. ¿De acuerdo? Perfecto. Y la última, de lo que conoces, ¿cuáles son los valores como benchmarking de mantenimiento correctivo programado, mantenimiento preventivo y correctivo emergencia? No he entendido la pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, bueno, está aquí en el chat, lo vuelvo a leer, sí. De lo Vale. que conoces, ¿cuáles son los valores como benchmarking, clase mundial, de mantenimiento correctivo programado, mantenimiento preventivo y correctivo emergencia? Vale, no sé si he entendido la pregunta, si la puedes reformular. En cuanto a esa pregunta, yo básicamente creo que depende del activo, ¿no? O sea, un mantenimiento de clase mundial puede ir enfocado a activos muy críticos, donde tú seas dueño de la máquina y la puedas rehacer a tu gusto, y luego los mantenimientos preventivos y correctivos pues van a ir a equipos no críticos, a equipos que sean fácilmente sustituibles y a equipos que no afecten al proceso, ¿no? Pero esto es genérico y depende de cada proceso y de cada industria, ¿no? No sé si con esto resuelvo la pregunta, pero no sé si me queda claro del todo el fondo de la pregunta, disculpadme. Vale, sí, yo creo que sí. Bueno, lo preguntó Cristian Montaner, si, bueno, Mm. yo creo que si nos confirma si te ha quedado claro, Cristian. Pero nada, muchísimas gracias, igual Guillermo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. También agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy. Les recuerdo que les esperamos todos los miércoles en nuestros webinars. Y nada, también recordarles eso, que si estáis en Valencia o si tenéis la oportunidad de estar en el mes de junio, les esperamos el 13 de junio en la UPV, en en estas grandes jornadas que nos acompañará el doctor Guillermo Miró. Y nada, que pasen un buen día y ya les haremos llegar el correo con las grabaciones a todos los que se han inscrito en este evento. Pues nada, Guillermo, muchísimas gracias Bueno, gracias nuevamente. a Que todos. tengas un buen día y Buen día y nos buena vemos tarde a pronto. todos. Hasta Un luego. saludo. Gracias, hasta luego.